El secreto que nunca debería haber sido revelado. Hasta tu mejor aliado puede convertirse en tu peor enemigo. Descubre la verdad que cambiará todo. La lluvia caía sobre la ciudad como un manto pesado, lavando las calles de cualquier vestigio de claridad. Natalia, sentada en su oficina, observaba las gotas deslizarse por la ventana, absorta en sus pensamientos. El sonido del timbre la sacó de su ensueño, y al abrir la puerta, se encontró con una mujer de mirada inquietante. Isabela, como se presentó, tenía un aire de urgencia y misterio. Su rostro, marcado por la preocupación, le daba un aspecto vulnerable, pero sus ojos reflejaban algo más profundo, una sombra de algo no dicho. Sin rodeos, Isabela explicó que su hija había desaparecido sin dejar rastro y que la policía no estaba haciendo lo suficiente para encontrarla. Natalia escuchó con atención, tomando nota mentalmente de los detalles. Había algo en el tono de Isabela que no terminaba de encajar. Aunque la historia era convincente, Natalia sentía que la mujer no estaba diciendo toda la verdad. A pesar de las dudas que empezaban a surgir en su mente, la intriga por el caso la llevó a aceptar la misión. Al salir de la oficina, Isabela dejó atrás una estela de misterio que se quedó flotando en el aire. Natalia, mirando nuevamente por la ventana, sabía que algo en este caso iba a cambiar su vida de una manera que aún no podía comprender. Con la desaparición de la hija de Isabela como su objetivo, Natalia comenzó su investigación recorriendo los lugares donde la mujer había sido vista por última vez. El clima frío y húmedo añadía un toque sombrío a cada esquina que Natalia exploraba, preguntando a transeúntes y revisando cámaras de seguridad en pequeños comercios. En uno de esos locales, una tienda de antigüedades con las luces parpadeantes, Natalia encontró la primera pista significativa, un recibo con el nombre de la desaparecida, fechado el día anterior a su desaparición. Lo que llamó su atención no fue tanto el recibo, sino una anotación en la parte trasera que mencionaba una dirección familiar. Era el antiguo apartamento de su hermano, ahora abandonado. El corazón de Natalia latió con fuerza. No podía ignorar la conexión. Decidió ir al lugar, aunque el mero pensamiento le provocaba un nudo en el estómago. El apartamento estaba tal y como lo recordaba, polvoriento, frío, pero con una energía inconfundible. Al buscar en los viejos cajones, Natalia encontró una caja de documentos que su hermano había dejado atrás. Entre los papeles, descubrió referencias a una operación policial que había salido terriblemente mal, la misma en la que su hermano había perdido la vida. Su corazón se encogió mientras leía los nombres y detalles que ahora parecían conectados con el caso de la mujer desaparecida. El viento aullaba entre las grietas del antiguo edificio mientras Natalia continuaba examinando los documentos que su hermano había dejado. Cada página parecía desenterrar recuerdos dolorosos, momentos en los que la pérdida y la impotencia la habían consumido. Pero ahora, esos mismos documentos estaban revelando conexiones inesperadas con el caso que tenía entre manos. Una fotografía, amarillenta por el tiempo, capturó su atención. Era una imagen de su hermano con un grupo de oficiales, uno de los cuales le resultaba vagamente familiar. Al girar la foto, Natalia vio un nombre escrito a mano: Ricardo. La revelación la dejó atónita. Ricardo había sido su compañero de confianza en la policía, antes de que ambos tomaran caminos diferentes tras la muerte de su hermano. ¿Por qué no le había mencionado que estaba involucrado en esa operación? La mente de Natalia se llenó de preguntas sin respuesta, pero una cosa estaba clara: su hermano había estado investigando algo grande, algo que lo había llevado a su muerte. Y ahora, de alguna manera, la desaparición de la hija de Isabela estaba entrelazada con esa investigación. Con renovada determinación, Natalia decidió que era hora de enfrentar su pasado y encontrar a Ricardo. Quizás él tendría respuestas que la acercarían a la verdad, tanto sobre el caso actual como sobre la misteriosa muerte de su hermano. Esa misma noche, mientras Natalia revisaba nuevamente los documentos en su oficina, su teléfono sonó. Era una llamada sin identificación, un detalle que la puso en alerta de inmediato. Al contestar, una voz masculina, fría y calculada, le advirtió que dejara el caso. Las palabras resonaron en su mente como una sentencia: aléjate, o terminarás como tu hermano. El miedo se apoderó de ella momentáneamente, pero la rabia y la determinación rápidamente tomaron su lugar. Sabía que esta amenaza solo significaba una cosa: estaba más cerca de la verdad de lo que imaginaba. Al colgar el teléfono, Natalia comprendió que no había vuelta atrás. El peligro era real, pero el deseo de justicia era más fuerte que cualquier miedo. Decidió que no permitiría que nadie la intimidara. Esa amenaza solo había logrado una cosa: fortalecer su resolución de descubrir la verdad, sin importar el costo.
El sol apenas comenzaba a asomarse entre los edificios cuando Natalia llegó al modesto apartamento de Ricardo. Habían pasado años desde la última vez que se vieron, pero la urgencia de las circunstancias la obligaba a reabrir viejas heridas. Ricardo, con el rostro marcado por el tiempo y la decepción, la recibió con una mezcla de sorpresa y cautela. Después de unos momentos de incomodidad, Natalia le mostró la fotografía que había encontrado y le preguntó directamente sobre su implicación en la operación que había costado la vida de su hermano. Ricardo, con una expresión de dolor, le confesó que había intentado protegerla manteniéndola alejada de la verdad. La operación, según él, estaba destinada a desmantelar una red criminal poderosa, pero alguien dentro del sistema había traicionado a su hermano, convirtiéndolo en el chivo expiatorio. Natalia sintió una mezcla de ira y tristeza al escuchar las palabras de Ricardo. Aunque su confesión arrojaba luz sobre lo que realmente había sucedido, también sembraba dudas sobre la verdadera lealtad de Ricardo. ¿Podía confiar en él ahora, después de tantos años de secretos? A pesar de sus reservas, Natalia decidió aceptar la ayuda de Ricardo. Juntos, comenzaron a investigar más a fondo la red criminal que parecía estar en el centro de todos los eventos. Descubrieron que la mujer desaparecida estaba, de alguna manera, conectada con uno de los líderes de la organización, un empresario llamado Marcos, cuya fachada de respetabilidad ocultaba una vida llena de corrupción y violencia. Las calles estaban llenas de sombras cuando Natalia y Ricardo se dirigieron al lujoso edificio donde Marcos tenía su oficina. Usando las habilidades de infiltración que había desarrollado a lo largo de los años, Natalia logró acceder al sistema de seguridad y obtener información clave. Sin embargo, lo que descubrió la dejó helada. Isabela, la mujer que la había contratado, no era una víctima inocente. De hecho, estaba directamente involucrada en la red criminal. La revelación golpeó a Natalia como una bofetada. Todo el caso había sido una trampa cuidadosamente orquestada para desviar la atención de la verdadera operación de Marcos. Isabela había manipulado la situación para alejar a Natalia de la investigación, mientras los verdaderos criminales continuaban operando en las sombras. Desconcertada, pero no derrotada, Natalia decidió enfrentarse a Isabela para obtener respuestas. Sin embargo, al llegar al lugar acordado, se dio cuenta de que había caído en una trampa. Isabela la esperaba acompañada de varios hombres armados, listos para silenciarla para siempre. Natalia, con el corazón acelerado y la mente clara, supo que estaba en una situación desesperada. Pero la desesperación nunca había sido una opción para ella. Utilizando toda su astucia, logró escapar por poco, aunque no sin antes sufrir las consecuencias de su imprudencia. La traición de Isabela la había llevado al borde, pero ahora tenía más claro que nunca que Marcos era el verdadero enemigo. Herida y agotada, Natalia regresó al escondite que había improvisado, consciente de que el tiempo se estaba acabando. Ricardo la esperaba, con el rostro lleno de preocupación. Sin embargo, en sus ojos, Natalia notó un rastro de culpa que la hizo desconfiar. Fue entonces cuando Ricardo, con voz entrecortada, le confesó que había revelado su ubicación a Marcos. Lo había hecho bajo amenaza, temiendo por la seguridad de su propia familia. La traición de Ricardo fue un golpe devastador para Natalia, pero antes de que pudiera reaccionar, los hombres de Marcos irrumpieron en el lugar. En un último acto de redención, Ricardo se interpuso entre Natalia y los atacantes, recibiendo una lluvia de balas que le quitó la vida al instante. Natalia, abrumada por el dolor, escapó entre las sombras, dejando atrás el cuerpo de su antiguo compañero. Con la muerte de Ricardo, Natalia comprendió que estaba sola en esta lucha. Sin embargo, la tragedia no hizo más que alimentar su determinación. Marcos había ido demasiado lejos, y ahora era cuestión de vida o muerte. El viento soplaba con fuerza mientras Natalia se acercaba al lugar donde su hermano había sido asesinado, el mismo sitio donde ahora enfrentaría a Marcos. Cada paso que daba resonaba en la soledad de la noche, pero su mente estaba clara y enfocada en una sola cosa: justicia. Sabía que esta sería su única oportunidad para acabar con todo. Al llegar, encontró a Marcos esperándola, rodeado por sus hombres. El rostro de Marcos mostraba una mezcla de arrogancia y desprecio, convencido de que tenía todo bajo control. Pero Natalia tenía un plan. Aprovechando el caos que había sembrado en las últimas semanas, había enviado pruebas incriminatorias a varios medios y agentes del gobierno, asegurándose de que, pase lo que pase esa noche, la verdad saldría a la luz. El enfrentamiento entre Natalia y Marcos fue intenso. Ambos intercambiaron palabras que revelaron la magnitud de la corrupción y los crímenes que Marcos había cometido. Finalmente, Natalia logró desarmarlo y, en un giro inesperado, uno de los hombres de Marcos, que había sido testigo de su brutalidad durante años,
se volvió contra él y lo entregó a las autoridades. Mientras Marcos era esposado y llevado por la policía, Natalia sintió una mezcla de alivio y tristeza. La red criminal estaba desmantelada, pero a un costo personal muy alto. Se quedó en el lugar por un momento, contemplando el vacío que la rodeaba, antes de decidirse a marcharse. Con Marcos tras las rejas y la red criminal desmantelada, Natalia se encontraba de pie frente a la tumba de su hermano. El viento frío le acariciaba el rostro mientras ella reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Aunque la justicia se había logrado, el costo había sido inmenso. Natalia sentía el peso de las pérdidas que había sufrido, su hermano, Ricardo, e incluso una parte de sí misma que ya nunca volvería a ser la misma. Sin embargo, sabía que había hecho lo correcto, que había honrado la memoria de su hermano. De vuelta en su oficina, Natalia revisaba los últimos documentos del caso cuando sonó el teléfono. Una voz al otro lado le ofreció un nuevo trabajo, uno que insinuaba ser tan complejo y peligroso como el anterior. Natalia colgó el teléfono y miró por la ventana. Aunque había terminado una batalla, intuía que otras estaban por venir. El cansancio la invadía, pero también una renovada determinación. La lucha contra la oscuridad nunca terminaba realmente, y ella estaba lista para enfrentarlo, una vez más. Te animamos a suscribirte al canal y hacer clic en me gusta en el vídeo como muestra de apoyo a nuestro trabajo. Muchas gracias.